Y el Señor me muestra el púlpito con una serpiente como enredándose. Y yo al despertar entendí, o sea, el Señor me dio el sueño y la interpretación. Entendí, hay espíritus que se quieren adueñar de ese altar. El Señor una noche me mostró. Yo agarré la serpiente por la cabeza y tiré la cabeza contra una de esas paredes. Cuando yo la tiré contra la pared, la serpiente explotó. Porque ahí veo algo espiritual y humano, veo carne y veo espíritus en esa situación. La gente no quiere creer en las cosas espirituales. El diablo no se presenta a ti con cuernos y con rabo y con escamas y ojos verdes o mamey o qué sé yo. Es a la gente que lo usa. Son personas atadas que tú quieres liberarla, pero no todos se dejan liberar, porque el primer paso de la liberación es reconocer que tú tienes problemas. Si no lo reconoces, ¿cómo yo te transmito lo que llevo? No. Y un día me paré en el espejo de mi baño con el blister de la pastilla en la mano y le dije al Señor, esta es la última que me tomo. Lo tiré en el zafacón y dije yo, si tú me llamaste a trabajar con la gente y ministrarle a la gente, ministrame a mí. Mi fe no provoca a Dios, Dios me provoca a mí a tener fe. Dios le bendiga, Dios le guarde, sean todos bienvenidos a un contenido más de este canal, esperando que usted como siempre nos dejes un like, nos comente desde dónde nos está viendo y que no deje de suscribirse. Hoy estoy súper orgulloso y emocionado porque el Señor me ha puesto una persona por las redes, en el momento tal vez desconocida, pero resulta que como parte de la familia, y hoy estoy honrado de presentar a esta pastora que esperamos que lo que podamos conversar pueda transformarte, pueda cambiar tu corazón, pueda transformar tu vida con lo que ella va a hablar. Por eso te pedimos que lo compartas, porque así como tú vas a ser cambiado, a la persona que tú se lo envíes también lo será. Así que démosle la bienvenida a la pastora Merari Perdomo. Dios le bendiga, un gusto para mí, de verdad, un honor ser parte de esto, que es como mi esposo y yo predicamos. La extensión del reino de los cielos es la conexión. Amén. Cuando logramos tener conexión los unos con los otros, extendemos el reino. ¿Eso es así? Y esto es extensión del reino. Amén. Bendito Dios. Bueno, pastora, yo honrado, porque como decía en el introito de que la conocí por las redes, le escribí, pero lo tenía lejos de la persona que usted es y lo que significa para una parte de mi familia. Así que yo me siento también en familia con usted. Así es. Te decía hace un momento que fue de Dios. Amén. Porque de tantos videos que tú tienes y yo concentrarme en uno de tantos y comentar, que no acostumbro a estar haciendo eso en las cuentas de otros, y comentarlo, yo sentí la conexión y yo sabía que esto se iba a dar. Entonces, cuando tú me escribes en privado para confirmar si podíamos hacer este momento, tener este momento, yo no vacilé en decirte que sí, porque supe que era de Dios. La conexión, por lo que te acabo de decir, conexión es extensión del reino. Eso suena, y me siento honrada de ser parte. Qué bueno, eso suena como un tema que más adelante seguro que lo podemos traer. Sí. Bueno, a la audiencia, sepa que la pastora también es escritora de libros, ¿cierto? Así es. Además, ya lo saben, es pastora y que probablemente, ojalá que el Padre nos dé la oportunidad de seguir trayendo contenido, temas, enseñanza, que le recomendamos que si usted tiene alguna sugerencia de algún tema, pues lo deje en los comentarios, que yo sé que la pastora no va a tener ningún problema en desarrollarlo aquí con nosotros. Tienes toda la razón. Estoy dispuesta a hablar de todo lo que Dios, soy de lo que creo que Dios ha hecho un depósito en mí. Amén. Y de ese depósito no es para que me alimente yo y me robustezca yo, sino para que lo extienda. Amén. Para que lo ministre a otros, a todos los que yo pueda llegar. Y si este es un medio para llegar con lo que Dios me ha dado, pues aquí estoy. Definitivamente. Bueno, hay muchísimos temas que usted puede desarrollar, pero en esta ocasión, pastora, como le decía detrás de cámara, quiero conocer su historia. Amén. ¿De dónde viene Merari? ¿Cómo fue esa niñez? ¿Tuvo abundancia? ¿Tuvo precariedad? Vamos a conocer la historia de la pastora hasta lo que es hoy en día. Amén. Así que, pastora, me gustaría que empecemos usted contándonos cómo fue esa niñez, cómo usted fue ese desarrollo de esa niñez suya. Muy bien. Yo honro a Dios por la niñez que me dio, me permitió vivir. Vengo de un hogar en el que mi madre
siempre fue cristiana, pero mi padre no. Mi padre vino al Señor teniendo yo ya 25 años. Mi madre me instruyó todo el tiempo en la palabra de Dios, porque aunque ella se casó con un hombre no creyente, mi madre se mantuvo firme en la palabra, en su actividad en la iglesia, y a nosotros, que somos 7 hermanos, nos instruyó en la palabra. Recuerdo que éramos 7 muchachos y mi mamá sacaba tiempo todas las noches para sentarse con nosotros y la Biblia, a instruirnos en la palabra. Y digo que mi niñez fue dentro de lo normal, una niñez sana, sin amiguitos, sí, muchas amiguitas. La iglesia activa constantemente desde niña. Desde uso de razón. Desde uso de razón. No, yo no conozco otro ambiente. Okay. Mis amigas de la iglesia, que éramos la misma que estábamos en cada grado en la escuela, la misma de la iglesia, para la poesía coreada, para los dramas, para la escuela bíblica. De hecho, a la edad de 8 años, recuerdo que nuestra pastora de niños nos asignó a abrir lo que llamábamos campos blancos. Hoy a los campos blancos le llamamos es como a una extensión de una iglesia hija. Pero un campo blanco era simplemente ir a dar una enseñanza bíblica, un culto, un pequeño culto, a un patio de alguien. Sí. Y yo con 8 años hacía eso. Wow. Y yo recuerdo que mi mamá me compró un pandero y yo iba con el pandero al patio de unos viejitos, unos ancianitos bien mayores. Ellos tenían todos su nieto ahí, los vecinos, todos se reunían para que yo le enseñe la palabra y cantara, y me llamaban la pastora. O sea que usted viene marcada con el pastorado desde niña. Desde 8 años. Wow. Y recuerdo que ya entrando a la edad de 9, 10 años por ahí, una de las maestras de nosotras, las adolescentes niñas, hizo el llamado, nos enseñó acerca de Jesús. Ya yo sabía todo eso, porque me lo vienen enseñando desde temprano. Pero esa noche yo decidí levantar mis manos. Ella hizo el llamado, nos dijo cómo no podíamos depender de nuestros padres para ir al cielo, y nos dio esas instrucciones. Y yo levanté mis manos y acepté a Jesús. O sea, nací en la iglesia. Claro. Me crié en la iglesia. 9 años para 10, yo acepté yo por mi voluntad a Jesús. Y hasta el sol de hoy yo no conozco otro mundo que no sea el evangelio. Esa era una pregunta que le tenía, porque ciertamente dentro de un seno cristiano, dentro de una familia cristiana, nacen niños, pero eso no quiere decir que sean cristianos de corazón. No. O sea, debe llegar un momento donde cada niño tome la decisión de seguir a Cristo como su Salvador. Exacto. Sí, porque acostumbramos hoy en día, mayormente hoy en día, que estamos tan ocupados, ¿verdad?, y ajetreados, que nuestros hijos van con nosotros a nuestra iglesia y son de la iglesia, pero hay muchas familias que están sufriendo el problema que con 13 años, 14 años ya el niño no quiere ser de la iglesia, porque ese niño no tiene un compromiso con Jesús. O sea, no fue guiado a asumir un compromiso con Jesús. Pues a mí se me guió a eso y yo lo decidí. Con 9 años. Es como que mi niñez, a pesar de que viví, te repito, una niñez normal, pero como que no fui como tan ingenua. Como, no sé, es que tenía como un sentir por la presencia del Señor. Se manifestaba el Espíritu Santo y yo lloraba. O sea, quizás era de los pocos, porque no voy a decir que era la única, niños que lloraban a la manifestación del Espíritu Santo en el culto. O sea, que lamentablemente hay que decir que ya eso no se ve. Esa sensibilidad no se ve en nuestros niños de hoy. Bueno, entrando ya a lo que llamaríamos adolescencia, ya entrando, ¿verdad?, a esa etapa, recuerdo que soñaba mucho como dando culto aquel cultico de 8 años era 3 o 4 adultos y muchos niños, pero yo me soñaba como dando culto a personas, a muchas personas, y recuerdo que aunque no había conocido lo que era homilética o instituto bíblico, nada de eso, pero yo siempre tenía una libreta para tomar nota de todo lo que predicaba mi pastor. Wow. Y tomaba nota, y después en mi casa me sentaba con la Biblia a yo analizar ese mensaje que ya yo lo tengo copiado. Y entonces organizaba mis ideas. O sea, ahora lo entiendo, no lo entendí en aquel momento. Me estoy preparando para ser predicadora, pero inconscientemente. Claro. Eso yo lo viví. En la adolescencia ya usted predicaba, o a qué usted se dedicaba exactamente.
Bueno, en la era iglesia? parte del ministerio, pero no, tú sabes que estamos hablando, bueno, a mí no me molesta decir el año, no me molesta decirlo, estamos hablando de los años 80, bajito, Ujú, ujú. 80 y medio por ahí. Sí era parte de los dramas, dirigía, por ejemplo, en mi iglesia teníamos 3 coros de adoración, 3 agrupaciones, una de adolescentes, una de jóvenes ya adultos y una de adultos ya más avanzados. Yo pertenecía al de los jóvenes, siendo una adolescente que todavía no soy adulta. Ujú. Y me tocó en una ocasión dirigir ese grupo, Okay. porque la pastora que estaba dirigiendo y enseñándonos las voces y eso, consideró que yo tenía talento como para ya ser su ayudante. Ujú, ujú. Y así fue, comencé yo a dirigir y a organizar los dramas y los coros para la Navidad, para la Madre, para la Semana Santa. Y luego, con 16 años, llegué a ser la vicepresidenta de los jóvenes, Con que 10. todavía en nuestro concilio, Asamblea de Dios, se le llama embajadores de Cristo. Lo he escuchado. Y con 16 años llegué a ser la vicepresidenta, que hoy es la asistente del líder, ¿verdad? Ujú. Y recuerdo que esa líder era mucho más mayor que yo, una adulta mayor, y se tuvo, pero no era casada. Y mientras no era casado, era todavía de los jóvenes. Jóvenes. ¿Y quién le sustituye? Una niña de 16 años. Ya. Ella tuvo que venir para la capital. Bueno, los adultos vienen para la ciudad, ¿verdad? Y me tocó a mí quedarme al frente de los embajadores. En mi campo, que cuando eso, una sociedad juvenil tenía 30 y 40 miembros Dios mío. a mi cargo con 16 jóvenes. Y de ahí en adelante me mantuve en el Ministerio Juvenil, en la Escuela Bíblica, en el Ministerio Juvenil, hasta que vine también para la capital a estudiar. Cuando vino para acá a estudiar, ¿dónde se hospedó y a qué iglesia entonces empezó a asistir? Esa es una historia bien extensa y detallada. corte. No la cordora. No. Oye, ¿por qué? Vengo para la capital. Primero vine yo, te dije que somos 7 hermanos. Sí. Vine yo para la universidad. Resulta que no tengo una tía directa que me hospede, porque sí tenía mi mamá primas aquí en la capital, mi papá también, por aquí, por allá. Pero los papás de los campos son muy orgullosos. Sí. No, darle su hijo o su hija a molestar en una casa ajena. Se partían trabajando para mandarnos a vivir en casa propia, Ujú. alquilada. Y así fue, una prima y yo vinimos a vivir solas, pagando nuestro dinero para entrar a la universidad. Nuestros padres, ¿verdad?, patrocinando eso. Conocí al que hoy es mi esposo en ese mismo tiempo. En el tiempo de la Nos universidad. inscribimos junto a la universidad, comenzamos junto a la universidad. Él, si sé caminar en la capital, me lo enseñó ese muchacho, que hoy es mi esposo. Ya. ¿Y qué iglesia? Asamblea de Dios, porque en la zona había una cerca. Okay. Pero luego me mudo donde una tía de mi mamá a Herrera, porque con las primas, el vínculo con las otras primas, como que me sentía más a gusto, Sí. porque entonces esta prima con la que estaba viviendo ahora no era cristiana. Y bueno, de hecho, no sé si se vale mencionar a una persona famosa. Claro. Bueno, en ese tiempo, ya cuando vengo a la capital, la primera iglesia Asamblea de Dios que comenzó a congregarme, también tuve parte en el Ministerio de la Adoración, Okay. bajo el liderazgo de Idelsa Torres. No sé si... Yo lo he escuchado. Exacto. En esos tiempos, los 90, bajito, Idelsa Torres era la líder de adoración en la iglesia Casa de mi Padre, que está ahí en la feria, Okay. frente a OIM, ahí. Ujú. En esa iglesia yo me congregué 1 año y tanto. Luego me fui a Herrera, donde una tía de mi madre, a vivir ahí con mis primas, más chévere ahí. No estoy en Asamblea de Dios, porque no tengo una Asamblea de Dios cerca, pero ellas se congregan en Alfa y Omega. Y ahí estuvo Merari, haciendo nada, sentada en un banco, no. Merari predicaba, Merari cantaba, Merari salía a evangelizar, o sea, llegaba y tenía ministerio, porque, wow. Recuerdo que ese año que vine para la capital, el año antes, ya el que es mi esposo había visitado mi pueblo. Ujú. Te das cuenta que estoy como así como yendo y viniendo No, en pero mi no historia. importa, no importa. Y mi pastor del momento me dijo, te digo mi pastor del momento porque en los campos se acostumbra que cambian mucho los pastores. Sí. Me decía, vete para el Instituto Bíblico, el Señor te está llamando a pastorear, vete para el Instituto Bíblico. Y yo le decía, pastor, el Señor no me ha llamado a mí, a lo mejor Él habló con usted, pero no ha hablado conmigo. Ya. Y él me decía, Lali, de cariño, no Merari, sino Lali. Ujú.
Lali, vete para el seminario que el Señor te está llamando. Y yo, hasta que Él no hable conmigo, no invente, yo no voy. Pues no le obedecí, me vine para la universidad, ya agarro otra vez la historia de la capital. Estoy donde mis primas en Herrera, toca cambiarme de iglesia, porque se casaron mis primas, yo todavía no me caso, Ya usted está entonces me sola. siento sola, Sí. me fui entonces con la tía a la iglesia de ella, que era otra. Las muchachas se congregaban en Alfa y Omega, pero la tía, ya una señora mayor, tía de mi madre, se congregaba en la iglesia Misionera Asamblea Cristiana. Ok. Y, o sea, de la zona, el barrio Duarte de Herrera, de Las Palmas de Herrera. Ahí entonces paso a ser también de los adoradores. Y luego, con la llegada mía, que comienzan a venir entonces mis hermanos, los que me seguían, a la universidad también, ya vivimos solos, alquilamos una casa solos, y en esa iglesia nos desarrollamos. Okay. Mis hermanos también, que le agradezco mucho a esa iglesia. Te decía ahorita, detrás de cámara, que solo los nombres como iglesia creemos que nos separan. Sí, sí. Y estamos errando el reino, o sea, lo distorsionamos cuando nos enfocamos tanto en los nombres de nuestras iglesias, en los nombres de nuestro concilio, nuestra organización, y no nos enfocamos en que pertenecemos a un mismo reino. Así es. Como dice Pablo, hijos de un mismo Padre, con una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor y el mismo Espíritu guiándonos. Eso es así. O sea, a mí nunca me importó eso al venir a la capital. Claro, es mejor seguir en tus asambleas de Dios, que te formó, ¿verdad? Que te ha enseñado lo que sabes, pero a mí no me importó. Era iglesia pentecostal, con la misma doctrina, pues no me importa. Ya. Porque lo que quiero es servir al Señor. Y en esa iglesia, mis hermanos, te estoy diciendo esto porque agradezco a ese ministerio, Misionera Asamblea Cristiana, que ayudó a mis hermanos, que eran jovencitos entrando a la adultez ahora, viniendo de su adolescencia de un campo a la capital, y esa iglesia abrazó a mis hermanos varones, y formaron parte del ministerio de rama. Exacto, lo que no hacían en el campo porque todavía eran muchachos. Exacto. O sea, agradezco mucho eso. Recuerdo que íbamos de iglesia en iglesia aquí en la capital a presentar nuestros dramas. Y mis hermanos eran parte de eso. Yo me sentía bien, porque como mayor yo me sentía protectora de mis hermanos. Bueno, luego tengo mi novio. Ya el muchacho y yo somos novios. Que es su esposo actual. Exacto, es mi esposo Muy actual. bien. Ya es mi novio, ya eso es otra historia, ¿verdad? Eso sería como otro tema. Eso lo vamos el matrimonio, ¿verdad? Claro, esa historia de amores de ustedes, que yo me imagino que debe ser importante porque en todos los matrimonios hay problemas, pero Dios siempre nos da la guía de cómo solucionar. Entonces se presta para un poco. Bueno, pues por mi parte yo lo prometo. Ay, porque tengo mucho que contar, no, tengo mucho que transmitir. Y que vengo con eso, Merari, haciendo un paréntesis aquí, señores, vengo con eso, quiero con mi esposa entrevistar parejas que pueda servir también de edificación para la pareja. Perfecto, perfecto, cuenta con nosotros. Qué bueno. Bueno, entonces casaron mis hermanos, uno detrás del otro, se fueron casando. Ya casados, o sea, ya para casarse, ya estábamos en Asamblea de Dios otra vez. Okay. Porque entonces venimos subiendo más al centro de la ciudad, más cerca de la universidad. Todos estudiamos en la UAS, mis hermanos también. Era más fácil desde Herrera, era más difícil. Entonces nos trasladamos aquí a los kilómetros, al 8:30, ahí en la calle San Juan del 8:30 de la Sánchez. Okay. Ahí llegamos a vivir hasta que todos se graduaron. Casi por Metaldón. Exacto, más abajo. Todos se graduaron, consiguieron novia ahí mismo, nos mudamos detrás de la iglesia Asamblea de Dios, camino Emaús. Entonces, o sea, ya tenemos la iglesia de Dios, Asamblea de Dios en el patio, por más vínculos y amigos que ya dejamos en la otra iglesia, volvimos a casa, volvimos a Asamblea de Dios, y ahí también pertenecemos al Ministerio de la Adoración. También. Recuerdo que el pastor en esa iglesia a veces me llamaba, ven acá, Merari, ven acá, y llamaba a alguna de las señoritas y me ponía de ejemplo, y yo me sentía como extraña, mira, ¿por qué es que tienen que cortarse el pelo? Él es de estos pastores que
Tú ves, porque mira Merari, que no se corte el pelo, y yo me quedaba callada por respeto, Sí, en honra claro. al pastor. Claro, Para claro. mí tampoco eso era un gran problema, Claro. pero ok, por respeto. Que en Asamblea de Dios uno se podía pintar la uña, que uno se podía poner un aretito pequeño, que uno se podía poner para ir a la universidad quizás un pantalón. Ujú. En Asamblea de Dios, en ese tiempo, porque hubo un tiempo que sí, que eso era un problema, en todas las iglesias pentecostales. Claro, déjame hacerte esta breve historia. El pastor Leonardo Álvarez, Ajá, que ya estuvimos Asamblea de hablando, Dios. en Guaricano, nosotros que éramos prácticamente adolescentes, pasando un poquito de la adolescencia, Ujú. decíamos que el pastor estaba demasiado adelantado a los tiempos, porque, y él lo dice en varios contenidos que hemos hecho, de que a él le cerraron muchas puertas allá en Guaricano, pero era por esto, porque el Ujú. pastor estaba muy adelantado a los tiempos y él fue que empezó allá como Ujú. que a romper todo, A romper todo esos eso. paradigmas. Sí, Que de hecho hoy nos damos cuenta que era un bendito Así paradigma, para no Así decir mismo. otra palabra, Así un mismo. bendito paradigma. así es. Porque las doctrinas permanecen, nadie Total, las borra. total. Los principios bíblicos no caducan, Así es. pero los paradigmas se caen, la gente se cansa de ver que eso no tiene frutos. Así mismo. Bueno, ok, pero a mí no me importó, como te dije más atrás, llegar a esas otras iglesias, movimientos que no son Asamblea de Dios y que no se permite una falda muy estrecha, que no se permite, Muy arriba. exacto, o que te muy vea la atada, rodilla, exacto. nada de eso. Yo me adapté a todas esas normas sin ningún problema. Sí, sí. O sea, es como que Dios organizó en mí un diseño a todo terreno. Yo le puedo llamar, ese es otro tema que podemos trabajar. A todo terreno. ¡Wow! Un diseño a todo terreno, no me molesté, no me enojé. Ay, aquí prohíben eso es norma de hombre. Nunca, no falte el respeto, porque adáptese a la regla donde usted la encuentra, Claro. no quiera ir a imponer lo que usted cree que Claro, sabe. Claro. Bueno, no me fue mal por ese lado, porque me adapté donde quiera que Dios me llevó. Ya que se casan mis hermanos, entonces también me caso yo, me casé en el año 99. ¿Cuántos años duró de amores? Aunque ya es un tema para otro. Sí, ese es para el Pero otro ¿qué tema. tiempo duró? Pero entre 7 años. Ok. 7 y algo, no los 8 completos, No. porque se propuso mi esposo, él es ingeniero, pastor también. Se propuso terminar totalmente la universidad y yo estuve de acuerdo y nos esperamos ahí. Qué Pero en el otro tema que vamos a tratar, yo le quiero enseñar a mis mujeres jóvenes que quizás puedan vernos a través de este medio, que sí se puede tener un noviazgo cristiano sano sin traer problemas. ¡Wow! Porque ¿por qué es que tienen que tener problemas? Me interesa. Porque es que está dentro de mí uno que es santo, el Espíritu Santo. Ujú. Y como ser humano hay momentos que de verdad tú quieres caer en la trampa. Tu naturaleza humana casi te ala como un imán a Claro. caer, pero el que está dentro de ti es más fuerte que tu naturaleza humana. Así es. Y él te ala Así para mismo. atrás y tú haces resistencia. Así es. O sea, yo puedo contar mucho acerca de eso. Vamos a hablar. Lo logramos, 8 años casi completos sin fallarle a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, Se casó. sí, nos casamos en 99. Mi esposo, recuerdo que ese primer año ingresamos al Instituto Bíblico. ¿Te recuerdas que te dije que mi pastor, El pastor le había dicho. de antes de tener novio, quería que yo vaya, pero yo no le obedecí? Dios no trató conmigo, o sea, directo. O tal vez no eras el tiempo. O quizás todas las señales que viví eran, pero yo no las entendí. Ok. Nadie me enseñó o me guió a entenderlas. Entramos al Instituto Bíblico. Los dos juntos. Sí, nosotros nos casamos febrero 99. Una pregunta, pastora. Entraron los dos al seminario, pero ya sentían el llamado al pastorado, o por qué entraron y los dos juntos. Sí, sería bueno esa razón. Nos casamos. En el tiempo que mi esposo y yo organizamos para casarnos, él se estaba congregando ya en una iglesia que no tiene nada que ver con ninguna de las que te mencioné. Esa iglesia le llaman las 12 puertas. Es un ministerio único y solitario. No Bien. tiene algunas hijas en algún campo y qué sé yo, pero no es un movimiento conocido. Y mi esposo era diácono ahí, un diácono joven, un muchacho de Dios. Mi esposo es un tremendo maestro de la palabra. De hecho, somos maestros en el Instituto Bíblico, Ok. los dos. Y mi esposo me dice una noche, el Señor nos está llamando a pastorear. Y yo le dije, tú estás jugando.
Ay, O sea, yo le vengo corriendo a un supuesto llamado que mi pastor cree que sabe, pero yo no lo sé. Y tú me vienes con eso, acabándonos de casar. Bueno, pero vamos a inscribir en el instituto. Ok, como me interesa, porque siempre tuve interés en profundizar en la palabra, sí. pues nos inscribimos en el instituto bíblico. Una noche acostumbrábamos a orar siempre juntos. Una noche venimos del culto. En el culto el pastor, es una iglesia pequeña de pocas personas, pero muy llena del Espíritu, nos llama al altar. Recién casado, estoy diciendo, algunos quizás 3 o 4 meses de casado, 5. Nos llama al altar. Merari Junior, pasen aquí. Nos pone las manos. Dice el Señor que van a pastorear. Wow. Prepárense que van a pastorear. Yo me derramé en llanto. Yo, Señor, tú no estás jugando conmigo. O sea, a todo el mundo tú solo estás diciendo, menos a mí. O sea, creía yo que él no me lo estaba diciendo. Pues ya Pero yo no se lo estaba entendiendo, o no quería. Claro. No lo quería entender. Bueno, nos fuimos al seminario, al instituto nocturno, porque ya casado no podías estar en el seminario. Ok. Seminario para jóvenes que todavía son solteros, porque están internados. Pero en el instituto nocturno podía estar cualquier persona. Nos fuimos al nocturno, de donde hoy somos también maestros ahora. Ya cuando vamos como por el segundo año, ya entrando al último año, que son 3 años y tanto que uno dura ya, nos dice un compañero que está un poquito más avanzado que nosotros, nos dice, vengan acá, y nos conocía bien, Junior y Merari, para graduarse en el instituto necesitan estar en el ministerio. O sea, ahora cualquiera entra al instituto, nadie le pide, ¿qué tú ejerces? ¿Cuál es tu ministerio? Y se gradúa y nadie le investiga en qué está. Sí. Pero en ese tiempo que nosotros entramos, 99, 2000, 2005 nos graduamos, porque por alguna remodelación en la iglesia central se tardó un poco en el periodo nuestro. Bueno, y él nos dijo que teníamos que estar en el ministerio. Ya él estaba en el ministerio, le habían entregado una obra ahí en Alma Rosa, a ese pastor amigo, o sea, amigo, compañero, pero ya estaba pastoreando. Yo estuve levantando un campo blanco, pero no me funciona, porque es que yo estoy a pie y tenían una bebé pequeña, él y su esposa. Estamos a pie, que era aquí donde estamos hoy, Oh, bendito. en Brisa del Este. Y yo tengo unos meses que he abandonado eso y no quisiera que eso se abandone. Aquí tengo la llave. El Señor me dijo que ustedes son los indicados. No había forma, era ¿Quieres de que te echar para cuente atrás. algo, Roby? Esa semana, mi esposo y yo acabábamos de mudarnos justo aquí donde están tus cámaras ahora. Wow. Porque vivíamos en una casa que era de la mamá de mi esposo, de mi suegra. Ella no vive en el país, mis cuñadas tampoco. O sea, el único que está en el país es mi hermano, mi esposo y su hermano varón. Esa casa nadie la iba a vivir, ninguno de ellos. La vivíamos nosotros en nuestro primer año de casados. Pero se presentó la oportunidad de comprar aquí nuestra propiedad, recién casado, comprar, y podemos. Pues rápido lo hicimos. Y aquí en este sector, para poder asegurar lo que tú comprabas, tenías que mudarte. Exacto. Nos mudamos corriendo. Una casita simple, sin muebles, sin lujo, de bloc, un cuarto, solo un cuarto. Sin empañetar nada, de zinc, con una puerta de zinc. Yo recién casada. Seguro con muchísima, bueno, tal vez no con muchísima, pero con algunas comodidades de familia. De hecho, sí. Porque en mi casa vivía bien, limpia, cómoda. Y trabajaban para ustedes. Exactamente. Siempre mi papá, agricultor. Soy hija de agricultor. Pero siempre nos dio todo nunca pasamos necesidad, nunca. Ni que mi amiguita tiene y yo no, nunca, no vivimos eso. Unos 7 hermanos, un agricultor. Pero una vez se casa y se muda aquí, sí llegó a sentir, digamos, aunque es el pensamiento. Bueno, quizás sí, pero oye mi lema. Yo me propuse tener este lema en la mente. Es nuestro y no importa que se moje. Wow. Y no importa que no tenga baño. Un tío de mi esposo vivía al lado, ya tenía su casa formal, bien construida, y nos prestaba su baño. Oh, eso lo viví yo recién casada. Pero ¿tú sabías por qué? Por el ministerio. Porque oye, ¿dónde llegó esto?
de esa iglesia donde el pastor nos está profetizando que vamos a pastorear, teníamos que ir a evangelizar todos los domingos. Ya. ¿Y tú sabes a qué lugar vinimos a evangelizar? Aquí. Aquí, donde después compramos. Y uno de esos días que vinimos a evangelizar, se accidentó alguien en el camino. Brisa del Este era monte, Sí. y hoyo, y piedra, y asaltadores, y eso, lo que se veía en Brisa del Este en el 2000, 2001. Claro. Pues encontramos a esa persona accidentada. Mi esposo y yo andábamos en una camioneta, siempre hemos tenido vehículo. Y recogimos a esa persona. Ese día el Señor me confirmó mi llamado. Ya. Mi corazón se llenó de una misericordia que yo no sé explicártela. Ese pastor era muy rígido, había que rendir ese reporte de ese evangelismo antes de iniciar el culto cada domingo. Y yo le dije a mi esposa, a nosotros nos dieron las 8 de la noche en el Darío Contreras con esa persona accidentada. Wow. Porque Sí, la pena fea. recogimos sin saber quién es. No nos importó, era, bueno, de hecho, ¿sabe qué el Señor me ministró? La historia del buen samaritano. Ya. Cuando el samaritano fue atracado, ¿verdad? Que dice la historia bíblica, que fue dejado tirado en el camino. ¿Pasó quiénes? Un sacerdote, El sacerdote. un levita. ¿A dónde iban? ¿Qué Para oficio el es el del levita? Ministrar en el templo. Sí. ¿Cuál es el oficio del sacerdote? El templo. Todo iban para Entre el Dios templo. y el pueblo. Pero ahí está el pueblo, tirado en el camino y tú le pasaste de largo. Ah, el levita, su oficio es en el templo, pero el templo es ofrenda para Dios, todo lo que se presenta y se hace en el templo. Y ahí estaba un sacrificio y vivo. Que era mejor que ir muchísimas veces. Por eso fue que Jesús trajo esa historia, porque es que no entendían qué era lo que Dios buscaba. Claro. Bueno, entonces el Señor me ministró con esa parábola ese día. Recogimos a esa persona. En el Darío Contreras, si la persona está inconsciente, a ti te atrapa la policía ahí Claro. hasta que aparezca alguien. Que dé informaciones. Alguien que te defienda. Sí. O que diga, no, ellos no fueron que me chocaron. Él, gracias a Dios, no estuvo inconsciente. Le dijo al policía, a la persona, a los médicos en emergencia, ellos me recogieron. Ellos no fueron que me chocaron. Tenía una pierna desbaratada. Wow. En lugar de darme quizás repulsión, ay, no, mi amor, vámonos, yo no puedo. Yo sentí una misericordia que llenó mi corazón. Y yo le dije a mi esposo, ay, ya se nos fue la hora del culto, no vamos a poder rendir el reporte al pastor. Y yo le dije, déjamelo a mí cuando te enfrente. Porque el Señor me ministró a mí que este fue el culto que Él quería de nosotros el día de hoy. Así. El culto que Dios quería que Junior y yo le diéramos a Dios ese día era recoger a ese samaritano Así es. herido. Probablemente era la prueba del Señor para probarlo a ustedes. ¿Entendió? Y se encendió lo que ya Él había depositado en mi corazón. Claro. Porque me sentí dueña de ese muchacho. Me sentí su mamá hasta que yo no supe que él estaba estable y que él está fuera de peligro. Nosotros nos movimos de ahí. Yo no permití que nos fuéramos. Me sentí su madre. Y llegó su esposa, llegaron su gente. Ahí yo me sentí en paz. Qué bien. Y el Señor me dijo esa noche, cuando fuimos a casa, yo reflexioné en todo eso. Ese es el corazón pastoral. O sea, me hace ver, sí lo tenías, pero tú no lo habías descubierto. Se convenció ahí. Exacto. Bueno, de ahí en adelante fue que entonces compramos aquí y nos mudamos aquí. Comenzamos entonces ese día en el Instituto Bíblico, ese pastor amigo nos entregó la llave de ese lugar. Cuando él nos dijo así, ¿sabe lo que nosotros le dijimos? Nos miramos y le dijimos, justo al frente acabamos de mudar. Oh, Dios mío. ¿Sabe por qué? Porque aquí fue que compramos nuestro terreno y la casita que teníamos para vivir. Y al frente, lo que queda ahí al frente, estaba ese campo blanco lleno de hierbas, el patio, el letrero que él le había pintado estaba borrado. Ya no sé, o sea, ya él tenía como 6 o 7 meses que por aquí no venía. Ya le iba a preguntar cuántos miembros tenía el Campo Blanco. Ninguno, varón. Cuando él, Empezar desde cero. desde cero, le voy a contar, tenía esa casita, era un cuartico, porque aquí se construía así hasta asegurar Sí, el terreno, exacto. un solo cuarto y ya. Tenía 3 bancos, un megáfono, un pequeño púlpito de madera así como de playbook, como hecho Sí, así sí. a martillazo, para dirigir un culto. Y él nos dijo, y lámpara de gas, 2 lámparas, porque había intentado poner
la luz, pero en ese tiempo para traer la luz aquí atrás donde Era donde mucho vivíamos, alambre de buscar. ajá, mucho alambre. Ya. Y él nos dijo, hay 2 hermanas que son muy fieles y sus niños que se congregan. Yo voy a ir el martes para dejarlos establecidos como pastor a ustedes. Llegó el martes, él vino con su iglesia, que ya estaba pastoreando otra iglesia, a establecernos como pastor. No aparecieron las 2 hermanas porque ya se estaban congregando en otra iglesia que estaba activa. Wow. En ese tiempo aquí nacieron muchas iglesias en ese mismo año. Y nunca aparecieron, varón. Dimos el culto con los hermanos de Alma Rosa que vinieron a establecernos como pastor. Comenzamos mi esposo y yo a dar culto todas las noches, empleado, trabajando. Veníamos del trabajo, orábamos un tiempo. Yo, como mi casa estaba al frente, no me molestaba, limpiaba el templo, que era pequeñito, lo limpiaba, abríamos la puerta, pusimos luz de una vez. Y recuerdo que nadie asistía. Nadie asistía, noche por noche, como era con un megáfono, predicábamos para que los vecinos escuchen. Sí. No todo el mundo tenía energía eléctrica. Por lo que te dije, había que buscar mucho alambre. Me escuchaban bien cuando yo cantaba el devocional. Yo cantaba el devocional, mi esposo predicaba. Para nosotros esa iglesia estaba llena de gente, porque hacíamos un devocional de fuego. Yo sola. Y mi esposo predicaba un sermón serio. Pero no había nadie. Como que si tuviera llena la iglesia. Exacto. Pero una noche, como 4 meses después, recuerdo que contábamos este testimonio a los compañeros del Instituto Bíblico y uno de ellos siempre nos decía, pastor, ¿y cómo va esa iglesia de los niños? Porque comenzaron a venir niños, pero los domingos en la mañana. Yeah. Porque íbamos a buscarlos. Te dije que teníamos una camioneta. Íbamos casa por casa que nos presten los niños. Ahí fue que conocimos a Arelis, que es parte de tu familia, claro, la familia de tu esposa. Claro. Conocimos a ella y a sus vecinos, a todos los vecinos que nos prestaron sus niños para hacer la escuela bíblica. No podían enviarlo de noche porque no había luz. No lo podían dejar salir los niños. Una noche yo me puse de rodillas en uno de los bancos y dije, esta noche, le dije a mi esposo, ni voy a hacer devocional ni tú vas a predicar. Yo de esas rodillas no me voy a parar hasta que por esa puerta no entre un adulto. Yo me conformaba con uno. Un adulto, yo no me paro de aquí. Y si llega la hora de pararme y no llega, yo voy a dejar esto. Dios no me llamó. Ya. ¿Sabe por qué? Oye, por lo que yo decía. Porque si Dios quiere que yo dé escuela bíblica de niños, yo no tengo que dejar de congregarme en mi iglesia para eso. Claro. Y venir a abrir una iglesia para dar escuela bíblica de niños. Claro. No es verdad que no. No se necesita. O sea, porque sí. en mi iglesia también había niños y había escuela bíblica. Claro. Y yo, ok, amo los niños, quiero trabajar con los niños, pero tú no me llamaste a ser pastora de niños. O sea, sé que no. De hecho, te conté que trabajé siempre en el Ministerio Juvenil, nunca en los niños. Claro. Mi llamado no era para los niños, yo lo sabía bien. Bueno, y ahí haciéndole lo que llaman algunos evangélicos, huelga a Dios. Por supuesto que no, a Dios. No. ¿Quién se atreve a hacer una huelga a Dios? Pero digamos que sí, porque yo me le puse de rodilla ahí hasta que no entre por esa puerta un adulto. O provocó la misericordia de Dios. Llamémosle mejor así. Exacto. O sea, yo provoqué, o sea, yo digo al revés, Dios me provocó a mí. Bueno, también. De hecho, mira, ese es un tema que tengo por ahí para presentarte. Ya van 3 temas, Merari. Ya van 3. Anota por ahí, porque ese es otro tema. Porque a veces creemos que yo soy que provoco a Dios con mi fe. No, Dios te provoca a llegar a ese nivel de fe. Wow. Ay, que con mi fe yo provoqué a Dios. No me haga irme por ahí, que le hago par de preguntas por ahí. Déjamelo ahí entonces. Esa noche llegaron 4. 4. Yo decía que me conformaba con 1, ¿verdad? Llegaron 4. 4 adultos y 2 de ellos hicieron pacto con Cristo. Wow. Hasta el día de su muerte, uno de ellos se fue con Cristo, el otro se mudó del barrio. En este barrio la gente iba y venía, no eran miembros fijos en la iglesia. Ahora sí, ahora el barrio es estable. Ya. Bueno, el hecho es que de ahí en adelante, el desfile de personas, llegaban familias completas, parejas jóvenes como nosotros con 2 y 3 niños. Fueron los que comenzaron a formar nuestra iglesia. Evangélicos de otro lado, sí, porque era un barrio en formación y venía gente de otro lugar. Emigraban, vivían aquí y ahí se congregaban. Comencé yo con mis 3 o 4 damas a organizar la sociedad de damas. Bendito Dios.
Ya llegó una persona que me ayudaba con los niños los domingos, porque mi esposo ama a los niños. Y él se encargaba de buscar a sus niños y irlo a llevar casa por casa. Y recuerdo que no teníamos jóvenes todavía. Nuestros jóvenes surgieron de nuestros niños. Ese puede ser otro tema, ¿tú sabías? No, que es interesante ver al pastor Leonardo. Tengo que hablar de Leonardo porque Sí. ustedes se conocen y Leonardo es ñoño con sus niños y sus adolescentes. ¿Sabe por qué? Porque él dice que ahí es que está el futuro de la iglesia. Es lo que te quería decir. Nuestros jóvenes de hoy fueron nuestros niños que presentamos en el altar. Claro, claro. Y muchos de esos niños que recogíamos en esa camioneta son los jóvenes que le dieron fuerza al ministerio juvenil aquí, años después. Sí. O sea, que sí, defiendo mucho eso. Hay que trabajar con la niñez porque ese es el futuro de todas las iglesias. Totalmente. Bueno, de ahí en adelante nos graduamos del instituto, la iglesia comenzó a crecer. Recuerdo que en el 2003 conocimos a unos misioneros norteamericanos que no sé, es como una conexión. Te dije al principio que el reino es conexión. Y recuerdo que fuimos a esa conferencia que nos invitaron de esos misioneros. Y el pastor que estaba ministrando nos señaló también, nos llamó al altar y nos dijo, el Señor pone una conexión en ustedes dos conmigo. Algo tengo que hacer en su comunidad. Él no entendía. Y tuvimos al otro, no está con nosotros, somos invitados en esa conferencia. Tuvimos que traerlo a nuestra comunidad. Vieron nuestro lugar en el templo, esa casita que tenemos, nosotros vivimos al frente. Resulta que nos dijo, ok, mi iglesia, ellos son de Maryland, Estados Unidos, se compromete a ayudarlos a ustedes a levantar ese templo, pero no tenemos terreno. Una noche se despierta mi esposo diciéndome, porque cuando el Señor comenzó a llamar, a decirle a mi esposo que vamos a pastorear, el Señor trató con él individual. Sí. Mi celo era que no trataba conmigo. Exacto. Y le dijo a mi esposo que era en nuestra casa que nacía la iglesia. Yo lo entendía menos a Dios. ¿Cuál casa? La casa de mi suegra. Pues cuando nos compramos aquí, todavía tengo eso lejos. En mi casa van a ser la iglesia. ¿Cómo va a ser? El lugar donde estábamos era prestado, la iglesia. Una noche se despierta mi esposo, hermana. Él me dice, hermana, resulta que el Señor me dijo que la iglesia tiene que ser aquí, que le demos nuestra casa. ¿Qué? Nuestros ahorros de recién casado tenemos acumulado 3 o 4 años y compramos aquí. Ahora tú me vas a decir que ahora que Dios dice que se lo demos, que la iglesia tiene que ser aquí. Todo lo que tú ves, este santuario, era nuestro, ese era mi patio. Aquí yo tendía mi ropa, todo esto era patio mío. De hecho, todavía alrededor del callejón queda la pared que era mi patio. Que el Señor dice que se lo den, que aquí va a ser su casa. Y entonces, ¿nosotros dónde vamos a vivir? ¿Sabes lo que me dijo mi esposo? ¿Qué le dijo? Él es un hombre de fe, mucha fe. Me dijo, Dios está más ocupado y preocupado en dónde yo voy a vivir que yo mismo. ¿Sabe lo que hizo su jefe? ¿La desarmó a usted ahí con esa palabra? Desarmó. Es que Dios, es lo que estoy diciendo, mi fe no provoca a Dios, Dios me provoca a mí a tener fe. Wow. Total. El jefe de mi esposo, como ingeniero, trabajaba en una hormigonera, le llama a mi esposo y le dice, mira, hay uno que me debe un dinero y construyó un residencial por ahí, me está dando una casa, yo no necesito casa. Un hombre millonario, con casa por todos lados, sus hijos bien posicionados. ¿Qué él va a hacer con casita de residencial? Oye, ¿dónde? En la carretera de la Victoria, Sabana Perdida de la Victoria, en el Bambú. Imagino que conoces esa zona. Sí. Tan lejos, pastoreando en Brisa del Este, teniendo propiedad aquí. Casi de extremo a extremo. De extremo a extremo. Santo Domingo Este a Santo Domingo Norte. Claro. Pues aceptamos el reto. Sí. El jefe le dijo a mi esposo, quédate con esa casa y págamela como tú quieras. ¿Qué dijo mi esposo? Dios está más preocupado por donde yo voy a vivir que yo mismo. Bendito. Aceptamos el reto, pagamos la casa en 2 años. En 2 años se la logramos pagar. Hicimos ahí remodelaciones, ya tú sabes. Allá en la casa. ¡Wow! Pues recuerdo que en el 2004, 2005 tenemos la niña, 2006, la niña ya creciendo. Ella nació en el 2003. Nos dice, ya como 2010, 2009, 2010,
Ya la niña estaba grandecita, ya en la escuela, entrando a la escuela. Teníamos colegio, aquí siempre la iglesia tiene colegio, y como yo me pasaba el día aquí, ya yo dejé de trabajar. Mi esposo sí sigue trabajando lo secular, pero yo me pasaba el día aquí. Siempre en lo administrativo yo he estado aquí al frente. Y la niña una noche dice, en el camino, a veces nos daban las 11 de la noche y no habíamos llegado a casa. A veces nos daban las 12 de la noche y no habíamos llegado a casa. El pastor se acaba el culto y no se va. El pastor, hasta que queda el último, el pastor anda por ahí todavía. Así mismo es. La niña dice un día, ay, Señor, dale una casa más cerca a mi mami para que la niña no se duerma. Ay. Eso me partió el alma. 2 años después, el Señor nos trajo a vivir aquí, ahí arriba, en la avenida ecológica, el residencial Keila, el Keila se llama. Alquilado, pero Dios lo proveyó, incluso con una mensualidad súper mega fácil para nosotros, un apartamento de lujo. Ahí vivimos 2 años. Luego compra una cuñada de las que están en España un apartamento ahí en la autopista de San Isidro, nos lo prestan. Vivimos ahí 10 años hasta que nuestra niña cumplió sus 15. Y 15 y 16 y 17. Venimos y yo le decía, Señor, yo necesito vender mi casa, ya no nos volvemos a ir para el Bambú, para Sabana Perdida otra vez, no, ni para coger impulso un paso atrás. Claro. Señor, por aquí tú me vas a dar a mí también un apartamento, y comenzamos a orar. Y recuerdo que cuando comenzaron a construir ahí en Brisas del Caribe, ahí en la ecológica, le dije, ay, a mi esposo me gustaría un apartamento de esos. Pídelo. ¿Qué es lo que no tienes? Lo que no pides. O sea, no a él, a Dios. ¿Qué no tienes? Lo que no pides. Ese es un hombre de fe. Pues pusimos en venta nuestra casa, nos decidimos porque no queríamos venderla. La pusimos en venta, vendimos nuestra casa, nos dio mucho trabajo, mucha guerra espiritual tuvimos que hacer, porque como que se nos dificultaba conseguir un préstamo para completar lo del apartamento. ¿Qué te quiero decir con todo esto? He visto a Dios, te dije que te llamé al ministerio. Y en una ocasión el Señor me dijo, encárgate de lo mío, que yo me voy a encargar de lo tuyo, pero todavía yo no quiero como rendirme a eso. Quiero seguir, yo soy muy emprendedora, siempre he tenido mis negocios. O sea, después que comenzamos a pastorear, yo jamás me he empleado ni he tenido que ver con la vida en la calle, que digamos. Sin negocios. Desde mi casa yo nunca me has tenido, que mi esposo es el único sustento, que si la iglesia no puede, que si la iglesia puede. De hecho, la primera quizás década, 15 años de la iglesia, nosotros nunca le recibimos una ofrenda a la iglesia. O sea, no porque la iglesia no podía, sino porque nos propusimos que no. Y ustedes tenían sus propios recursos. Exacto, por eso, porque generábamos nuestros propios recursos. Bueno, el hecho es que he visto a Dios dándome señales en cada paso de mi vida, confirmándome que sí, que me estaba llamando, pero yo no lo quería entender. Qué bueno. Yo me negaba a aceptar el desafío de ser pastor. Claro. Pero hoy en día puedo decirte que me siento ser pastor. Tengo el privilegio, por ejemplo, en nuestro caso, la visión nuestra es que mi esposo se encarga de pastorear directo a los hombres, yo me encargo de pastorear directo a las mujeres. O sea, tenemos esa visión. Y hasta ahora siento que de verdad ellas son mis hijas espirituales, mis discípulas. O sea, siento que de verdad me estoy sembrando en ellas. De hecho, cuando veo que alguna de ellas como que se quiere parecer a mí, eso me encanta. ¿Por qué? Porque he entendido que sí, que mi trabajo ha valido la pena. Claro. Entonces, yo creo que no debemos tenerle miedo al desafío que Dios nos pone cuando quiere llamarnos al ministerio. Porque siempre viene enseñándonos señales, mostrándonos señales desde nuestra niñez. De hecho, tengo en imprenta mi próximo libro que va a tener un tema de eso. Desde tu niñez, Él viene dándote señales, pero no todo lo entendemos. Claro. Todo se organiza para posicionarte donde Él diseñó que tú vas a estar en el ministerio. Gloria a Dios. Tremendo. Bueno, pastora, yo tengo aquí unas cuantas preguntitas ya cerrando. Era muy importante hacer este contenido conociendo su historia, porque yo en el nombre de Jesús y tengo la fe de que esta no va a ser la última. Amén. Y todo el que vaya a verla a usted en el canal
pues me gustaría que conozca a la pastora, de dónde viene la pastora. Pero varias preguntitas ya para cerrar. Momento más difícil en el pastoral. De los tantos, teniendo la iglesia como 6 años, más o menos, 5 o 6 años, vivía cerca en la zona de por aquí una señora que comenzó a congregarse con nosotros. Ella era cristiana de vieja, según ella, o sea, vieja cristiana. Y ella, cuando estaba así como ese movimiento del Espíritu Santo, tú sabes, como en nuestros cultos pentecostales se manifiesta el Espíritu Santo, ella se estaba inquieta. No podía, salía, entraba, salía, entraba. Ella solo quería estar llena del Espíritu si ella estaba sola. Ok. O sea, y yo, el Señor siempre ha puesto en mí como ese discernimiento. Sí. Soy de los que predica que alábete el extraño y no tu propia boca. La Biblia lo establece. Pero hay cosas que si tú no la dices, nadie lo puede aplaudir porque nadie lo sabe. Así mismo. Esto lo sé yo. Dios puso en mí desde ese momento un discernimiento y yo entendía que no era de Dios lo de ella. Ya. Cuando ella, búsqueme la llave que quiero ir a orar a las 3, ahí tú la escuchabas. Recuérdate que yo vivía al frente. Yo la escuchaba en fuego, encendía entre ella y Dios. Pero en el culto de todos, en el retiro de todos, que yo acostumbraba a hacer muchos retiros con las damas, ella no se llenaba de Dios. Y cuando otro quería orar por ella o ministrarle de parte de Dios, ella no quería. Se quería resistir a eso. ¿Entendiste? Entonces eso no era de Dios, eso no era normal. Y salía y entraba y salía y entraba. Una noche el Señor me muestra que había una serpiente que se quería enredar en el púlpito. Te dije al principio que teníamos un púlpito así, como hecho a martillazo, así. Bueno, ya estábamos en ese tiempo queriendo comenzar a construir, pero todavía estábamos en esa casita ajena. Y el Señor me muestra el púlpito con una serpiente como enredándose. Y yo al despertar entendí, o sea, el Señor me dio el sueño y la interpretación. Entendí, hay espíritus que se quieren adueñar de ese altar. Ya. Somos un grupito de personas, pero aquí hay personas llenas de Dios. Y recuerdo que era por ahí que se iba mi discernimiento. Es en esta persona que hay problema. Recuerdo que en un retiro la invité a pasar adelante porque le íbamos a ministrar liberación. Esa mujer cayó. Tú ves que hoy en día la gente juzga mucho, que si cae, que si no cae, eso es de Dios, eso no es de Dios, yo no sé, que digan lo que quieran, sin poner mano, con poner mano, como sea. Si usted tiene problema, mi hermano, carne no se resiste ante el toque del Señor. Amén. Y ahí había mucha carne. Esa mujer era como, buscaba problemas entre los vecinos, todo el mundo estaba enemigo de ella. Entonces, ¿cómo es que tú estás llena de Dios cuando tú te trancas tú sola? Sí, está dudoso. Y el Señor me dio a entender, esa es la serpiente que se quiere enredar en el altar. Hay un espíritu de confusión y siempre que abría la boca para opinar era con palabras para dañar. Confusiones. Ya. Pues mi matrimonio todavía no tenemos niños. Junior y yo somos 2 muchachos jóvenes. Yo me casé con 27 años, 28 años. Ya, tenía 31, 32 quizás ya. Joven. Pero ella quiere estar en nuestra casa a toda hora. Se acaba el culto, ella quería venirse a pasar hasta la 1 de la mañana sentado con nosotros aquí. Era una batalla. Su esposo era policía, era raro que estuviera ahí con ella, pero en una de esas venidas se quedó embarazada. Está embarazada. Los malestares más malos del mundo que yo he visto fueron esos. Pero yo entendí que era como para generarme carga a mí. Estrés. Era mi hija, mi bebé, se convirtió en mi bebé, metí en mi casa toda hora. Y yo entendía que era una malicia espiritual muy fuerte. Bueno, el hecho es que una noche, ya cuando su embarazo estaba para dar a luz, yo sabía en el culto que ella estaba para dar a luz. Vivimos en un lugar que no se encuentra un vecino con un vehículo fácil. Le propusimos cuando terminó el culto, vamos a llevarte al hospital. Yo sé que tú vas a dar a luz. Yo no he parido. La que tenía ya 2 muchachos grandes era ella. O sea, la experta en parir es ella. Claro. Debía saber si ella estaba de parto. Claro que sí. Tú estás de parto, vamos a llevarte antes que se ponga más tarde la noche. Porque vivimos en un monte. Brisa era un monte todavía. Ahorita en el 2005, 2006. Claro, yo entré aquí a Brisa en el 2009 y... Ay, todavía, ¿verdad? Claro.
Bueno, el hecho es que ella, no, pastora, yo estoy bien, es que yo me paso los 9 meses así. Y yo, no, mi hermana, usted va a dar a luz hoy. Merari no ha parido nunca. Pero yo te dije ahorita que Dios me dio un discernimiento fuerte, tremendo. Que es otro tema, el discernimiento. Bueno, acostamos, le dije a mi esposo, pongámonos pijama largo porque va a parir la doña hoy. Oh, no estamos cogiendo el sueño cuando nos está tocando la puerta a las 2 de la mañana. Tumbándonos la puerta, varón. Cuando yo sabía, me puse algo grande, o sea, algo que pueda abrir la puerta. Mi esposo también. Abro la puerta, se me cayó. Abriendo la puerta, se cayó, se dejó caer en el suelo. Una mujer con un embarazo es buscándome un problema o buscándonos un problema en un lugar donde todo se puede creer, porque aquí incluso amanecían personas tiradas a muerte en las calles. En la zona Apache. Exacto. Sí. Mujer de un policía. Claro. Se me cayó, que ya no puede más, y unos gritos que lo oyó el barrio entero. Tenemos la camioneta, mi esposo la cargó en sus brazos. Dios mío. ¿Sabe lo que el Señor me dio a entender esa noche? Eso era lo que ella quería. Ella quería llegar a los brazos del pastor y parir en los brazos del pastor. Wow. Yo dejé ir a mi esposo solo para el hospital. No. Una camioneta de una sola cabina con un solo asiento. ¿Qué era? Una vieja Nissan, una cosa vieja de esa antigua que tenía. Mi esposo le encanta los vehículos antiguos. Ya. Y ahí la montamos. Mi esposo la recogió en brazos del suelo, una mujer con una barriga. Wow. La montó en la guagua. La guagua era tan vieja que tenía el espacio de la palanca de los cambios, un hueco. Él le tenía que poner como una alfombrita ahí para que ella la montamos en el medio. Yo me monto en la puerta, pero para que ella no vaya incómoda, yo me puse casi encima de la puerta, varón. Iba todo el camino. ¡Ay! ¡Ya no aguanto! En el camino. Subimos los elevados. La guagua no tenía luz. Vamos lo oscuro. Una prueba. Al central, que fácilmente te dejan preso. ¡No aguanto! En una sube la pierna y me la tira casi en la cara. Su pierna. Una mujer evangélica de falda. No con un pijama de pantalón, no, lleva una falda. Usted sabe, ¿verdad? Y va a parir, que va. Tiró la pierna encima de mí. Yo no sé si es muy drástico lo que estoy contando, no pero creo. Mira que te digo que lo viví. Eso fue lo más fuerte para mí en el ministerio. Porque ahí veo algo espiritual y humano. Veo carne y veo espíritus en esa situación. Parió el muchacho. ¡Ay, salió! ¿Que salió el qué, muchacha? Relájate, estate tranquila. Y yo le dije, ¿no te da vergüenza que yo me he parido y te estoy dando consejo a ti? Tú eres paridora. Yo dije, dándole ánimo para que se me esté tranquila. ¿Quién dijo? Esté tranquila. Entonces ella se tiraba encima de mi esposo. Se tiraba encima de mi esposo y me subía el pie a mí. Cada vez que le cruzaba un dolor en el camino. Pero era una batalla. Una batalla, varón. El muchacho nació. Y búsquelo, corra, búsquelo, que se me va a asfixiar, ya salió. ¿Qué salió qué? Pues yo, como tengo las piernas levantadas para dejarle el espacio a ella, estoy con la mano a ver si es verdad. En la guagua. El muchacho estaba debajo de mí, varón. Oh, Dios mío. Parecía que la parida era yo. Bendito sea Dios. Era verdad que lo soltó. Y allá llegamos al hospital, a la puerta del hospital, con la mujer. Ya tú sabes, el reguero ahí en la guagua, tuvimos que botar toda esa alfombrita, todo lo de la guagua, botar todo eso. Yo boté esa falda que tenía puesta porque no es mi sangre, no es verdad, o sea, es algo delicado. O sea, es algo profundo. Sí, profundo. El hecho es que cuando llegamos al hospital, vi su malicia, ahí fue que yo la confirmé, porque le dice a la que la recibe, mira, atiéndeme, corre, tiene que ponerme una inyección porque cuando yo doy a luz me quedo con los malestares. Y le dice la doctora que la recibió, abusadora, en lugar de tú estar preocupada por cómo está el bebé, te está preocupando por ti. El niño le dio mucho trabajo que lo hicieran llorar. Claro que duró más de 5 minutos. Claro. Nacido sin atención. Claro.
Varón, eso fue lo más fuerte para mí. Wow. Después de ahí, el Señor una noche me mostró que esa serpiente, él me usaba para luchar contra la serpiente. Y recuerdo que yo peleaba contra esa serpiente. En un sueño es un sueño. Ay, pastora, ¿usted cree en los sueños? Dios habla a los hombres hasta en sueño, dijo Job. Bendito Dios. Y estoy luchando con la serpiente. Ya estas paredes, las primeras paredes del primer nivel estaban levantadas. Y yo agarré la serpiente por la cabeza y tiré la cabeza contra una de esas paredes. Y explotó. O sea, cuando yo la tiré contra la pared, la serpiente explotó. ¿Sabe lo que hizo Dios? Esa mujer compró un terreno más allá, mucho más arriba, que se estaba formando más arriba el barrio. Hizo una casita por allá y consiguió una iglesia que era, según ella, más pentecostal que nosotros. Y por ahí se quedó. Jamás. Yo, tú ves, la gente no quiere creer en las cosas espirituales. El diablo no se presenta a ti con cuerno y con rabo y con escamas y ojos verdes o mamey o qué sé yo. Sí. Es a la gente que lo Así usa. mismo es. Así Nos mismo es. duele, ¿verdad? Son personas atadas que tú quieres liberarla, pero no todos se dejan liberar porque el primer paso de la liberación es reconocer que tú tienes problemas. Totalmente. Si no lo reconoces, ¿cómo yo te transmito lo que llevo? No, no puede. Bueno, el hecho es que después que esa persona salió de nosotros, todo creció. Fue una Todo bendición. creció porque yo lo que entendía era que ella quería como mi esposo es un muchacho joven y qué sé yo, como quizá, de hecho, después al tiempo fue que nos dimos cuenta de su testimonio. Ella era prostituta. Oh, ya. Ella venía de trabajar, de esas mujeres que se ponían Sí, en la claro. Duarte. El discernimiento Y estaba entonces activo. ahora evangélica pentecostal, pero yo entendía, después que lo entendí fue que, Es por es eso. que eso no se había muerto en ella. Exactamente. Ella andaba, había un espíritu Y necesitaba liberación. lascivioso encima de ella que quería dañar mi ministerio, no, mi matrimonio joven, pero dañar al ministerio. Ya, Porque ella cada vez que le daban una oportunidad, ella quería hacer la pastora y Claro. adelante. Dañando a la familia, ya iba a dañar el ministerio. Entonces eso para mí fue lo que más marcó. Muy fuerte. Ok, ahora, yo sé que la salvación puede ser el milagro más grande que cualquier ser humano puede recibir. Así es. Pero aparte de la salvación, pastora, de tantos milagros que usted ha recibido, ¿cuál usted puede enumerar en este momento? Bueno, como estamos hablando hoy de mí, yo tengo muchos testimonios de provisión, mira, yo tengo testimonios de Jehová Rafa, de Jehová Nisi, de Jehová Shalom, de Jehová Jireh. O sea, te estoy hablando del proveedor, del sanador, del que es tu bandera, del que es tu abogado, de todos ellos, todas esas manifestaciones de Dios. Y como vamos a seguir grabando, podemos, pero ahora... Voy a escoger uno. Exacto. Voy a escoger uno. De Jehová Rafa. Yo enfrenté un proceso en el que mi tiroide colapsó. Y digo esto mucho, lo digo mucho porque está muy de moda las crisis con las tiroides ahora mismo. Mi tiroides colapsó, vivíamos todavía aquí, recuerdo, y mi endocrino me puso mi tratamiento. Las personas que bregan con la tiroides, hipotiroidismo, tienen que tener tratamiento. Y esas pastillas a mí me ponían mal, muy mal. Yo sentía como que se me aceleraba, se me quería salir el corazón y yo decía, es que yo no puedo dedicarme a esto, a esta pastilla. Ya. Yo soy predicadora de la palabra, yo tengo otro tipo de testimonio, yo estoy pastoreando una congregación, Señor, yo no sé. Bueno, pastora, hay otros pastores que se enferman, o sea, enfermarse de humano, yo no descarto eso, por supuesto, porque esto es un cuerpo mortal. Claro. No, pero yo no lo aceptaba para mí. Por lo menos no en ese tiempo de mi vida. Yo decía que no y recuerdo que se nos presentó un viaje a Nueva York a mi esposo y a mí y yo lo dejé irse solo. Yo no quise ir porque yo dije, si yo me monto en un avión como yo estaba, que era así, temblaba, lloraba que había que abrazarme y consolarme. Mal. Y un día me paré en el espejo de mi baño con el blister de la pastilla en la mano y le dije al Señor, esta es la última que me tomo
lo tiré en el zafacón y dije yo, si tú me llamaste a trabajar con la gente y ministrarle a la gente, ministrame a mí, sáname. Wow. Yo no voy a vivir mi vida con esta droga, porque la pastilla de la tiroides se convierte en una droga. Así le dije al Señor. O sea, yo no quiero que otros digan, pues déjame dejar mi pastilla. No. Tampoco te puedo transmitir mi nivel de fe, porque Dios es que te provoca fe, dije ahorita. Claro. Déjate provocar de Dios y quizás alcance ese nivel que yo alcancé. Así es. Y lo creí, varón, y hasta el sol de hoy. Todos los años mi ginecóloga me manda a hacer todas mis pruebas de tiroides y yo nunca más he bregado con tiroides sin tratamiento, solo diciéndole al Señor, porque igual como Él me acomodó todo para ponerme donde estaba, Claro. igual podía acomodar mi cuerpo. Claro que sí. Y devolverme mi salud. Claro que sí. Yo le creo a Jehová Rafa. Definitivamente. Bueno, y ya para terminar, pastora, pudiera hacerle 2 preguntas, pero vamos a ver. Ahora, una pregunta que tal vez de este momento, que para mí es especial, porque cuando las personas testifican, eso es lo que más me gusta, porque son historias, son testimonios que pueden... Que marcan a otros. Definitivamente. Y le voy a hacer una pregunta que tal vez como que salimos de esa atmósfera, pero ya es cerrando que estamos. ¿Qué usted tiene que decirle o cuál es su opinión de las mujeres pastoras? Y sabe a lo que me refiere, cree. Wow. Yo sé que es fuerte, pero no estoy buscando el miedo. No es tanto fuerte, es que tú le estás tocando a una de mis partes más sensibles como mujer pastora. Bueno, pues fluya. Mi primer libro es Una mujer promovida a las alturas. Hay un capítulo que dedico completo a las esposas de pastor y a las pastoras. Ya. Como mujer pastora, nosotras creemos que, o sea, como mujer, por ejemplo, esposa de pastor, creemos que nosotros no tenemos derecho a la palabra, no tenemos voz ni voto, que nosotras somos, bueno, la mujer de ese hombre, que le plancha la camisa, que le cría a los muchachos, que lo prepara cuando él tiene una reunión y de vez en cuando lo acompaña. Porque hay muchos pastores que nadie le conoce a su esposa. Nunca yo he estado de acuerdo, porque ahí era que estaba mi guerra con Dios, varón. No toques ese tema. Tú, le confirmaste a mi esposo el llamado, pero tú no has hablado conmigo, él va a pastorear solo, no estoy de acuerdo. Wow. No, señor, nunca, no permito eso. O sea, yo no estoy, lo respeto, ¿verdad? Claro, lo respeto y he honrado muchos mantos pastorales que no conozco a su esposa, pero en el caso nuestro nunca estuve de acuerdo con que mi esposo pastoreara sin mí. Ya. Hay una reunión, su esposa con él. De hecho, todo el mundo nos conoce a los dos como pastores. Aquí en la iglesia todo el mundo nos respeta y nos honra como pastores a los dos. No, que él es el pastor y ella es la esposa. No, señor, somos pastores. Porque las mujeres de los pastores creemos que nosotras no somos pastoras. Ya. Pero es que te casaste con un pastor o Dios lo llamó ya estando casado, no importa, es un compromiso de los dos. Y en ese libro, Una mujer promovida a las alturas, yo hablo mucho acerca de ese tema de la mujer pastora o la esposa pastora. Ok. La esposa del pastor. Esa es una mujer promovida a las alturas. Porque, y en el último libro, Compañeros de Trinchera, que es directamente a la vida pastoral que habla, Compañeros de Trinchera, la solitaria vida pastoral. Ahí sí de verdad yo hablo de la solitaria vida de una mujer pastora o esposa de pastor. Ya. En la iglesia, mayormente a la mujer pastora, o más bien a la esposa de pastor, se le juzga demasiado. Ella se quiere meter en todo, ella quiere opinar en todo, pero es que a la iglesia se le olvida que esa es la compañera de trinchera de ese hombre. Ya. Ahora, pastora, una preguntita, a ver si, inclusive para arrojar luz. ¿Pudiera existir una diferencia en la esposa del pastor porque sea el pastor que tenga el llamado y la pastora no, solamente estaría como acompañante? Como mi esposo es pastor, estoy como acompañante. Pero hay una diferencia entre, en el caso de usted, que usted también tiene, además de su esposo, el llamado pastoral. ¿Existe alguna diferencia? Sí, yo creo que sí, que es bien notable la diferencia en el sentido de que aquellas que no se sienten llamadas, pues nadie las puede obligar. Porque el asunto de ser pastor no es un enganche. No. No es una carrera elegida. Si es usted viera, un llamado. Amén. Si usted viera mi apunte aquí, tengo la opinión de usted sobre los pastores que se enganchan. Exacto. ¿Qué usted me puede decir? Los pastores que se enganchan. Yo soy de los que creo que todo el que se engancha algún día cae. Aunque eso le iba a decir, porque hay muchos que se enganchan
Y podemos definir, usted que es la invitada puede definir eso, lo que es un pastor enganchado, pero hay pastores enganchados que se ven con una mega iglesia, que se ven, pero tarde o temprano yo creo que Dios lo llama a cuenta. Exacto, porque mire, es que yo me aferro demasiado a lo que dice los Efesios. El mismo que subió a los cielos es el mismo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todos no podemos ser pastor, pero últimamente está muy de moda, engánchate a ser pastor. O sea, es un tema muy espinoso. Sí. Demasiado. Demasiado. Porque uno observa como que si muchos estuvieran viendo en esto como un lucro. Exacto. Pero no es correcto, porque al contrario, el pastor asalariado o que está por lucro pastoreando ovejas, cuando ve venir al lobo, o sea, no lo dice Merari, lo dijo el maestro, Jesús. Cuando ve venir al lobo, huye. Claro. Usted ha visto eso, varón, que ha sucedido en esta generación, en nuestros días. Huyen, cuando comienzan los problemas, se cierra la iglesia. Oh, esta iglesia estaba muy chévere y cerró. Claro, porque era por lucro, era salariado, era enganche. Pero cuando es un llamado, varón, usted se abruza con el lobo, como le acabo de contar. Usted se abruza con el lobo, lo agarra, lo tira de los cuernos y lo echa fuera del campamento. Así mismo es. Porque a usted le pusieron bajo su responsabilidad a ese rebaño. Eso es así. Y si yo la tuviera como la tengo aquí, obviamente, yo le digo, pastora, ¿cómo le decimos a la audiencia cómo debe identificar un pastor de llamado y un pastor enganchado? Por ejemplo, el pueblo. Voy a una iglesia, tal vez estoy en la iglesia incorrecta porque el pastor no tiene un llamado genuino, es un pastor enganchado. ¿Hay alguna forma de identificarlo? Bueno, yo lo identificaría de esta manera. Un pastor que es llamado va a mostrar pasión en lo que hace, con o sin beneficio material. Un pastor enganchado, no me ponga a hablar de ese tema, un pastor enganchado es probable que si no le conviene tu propuesta, te corte. Y como dice mi papá, te suba los vidrios. Ay, pero un pastor que apasionadamente el llamado le llegó a las fibras de su corazón, se beneficie él o no. Porque el pastor llamado se va a distinguir. O sea, la señal más clara es cuando se parezca a Jesús. Amén. ¿Y qué hizo Jesús? El buen pastor da su vida por sus ovejas. Ah, otra señal. Sus ovejas lo conocen y lo siguen. Ya. Pero hoy tenemos muchos pastores que tienen sus iglesias full los domingos solamente, pero el resto de la semana están siendo pastoreados por las redes. Así mismo es. Por cualquier otro. Así Por cualquier otro que hable bonito o emotivamente. Así mismo es. Pero un pastor verdadero sabe de esas ovejas el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el sábado y el domingo otra vez. Así y vuelve y sabe de ellos el lunes. Que en estos días de estos encierros, con esta lluvia, la tormenta. Pendiente de ellos. Exacto. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Exacto. Sus casas, ¿cómo están? ¿Qué necesitan? Exactamente. Cuando tuvimos la pandemia del COVID-19, un verdadero pastor va a sus casas. O si no puede ir, porque quizá él también está en un proceso de salud, envía un líder, manda a alguien, llévame a la casa de fulano, a la casa o sea, está pendiente de todo. Pero el pastor que solo pastorea en el culto del domingo, Ay. que está muy de moda, ¿verdad? Sí, totalmente. Tener ovejas domingueras nada Totalmente. más, es una multitud hermosa, tú ves. Totalmente. Ese pastor, al contrario, hay que ir a su casa a velar por él. Así es. ¿Usted oye, varón? Wow. A velar por él, no él velar Así mismo por las es. ovejas. Jesús Bueno. dijo, mis ovejas, las verdaderas, oyen mi voz y me conocen y yo las conozco. Bendito Dios. Ese vínculo entre oveja-pastor es la señal más fuerte de un verdadero pastor. Bendito Dios. Bueno, pudiéramos seguir haciendo preguntas, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Si la audiencia tiene alguna pregunta, que la dejen en los comentarios. Ok. Que la pastora y yo vamos a seguir grabando contenido para ustedes. Bien, perfecto. Pastora, para terminar, tengo aquí algunos libros. Se los voy a pasar a usted para que sea usted que lo presente. Ok. Bien. Sí, excelente. Excelente. Como decía ahorita, bueno, están aquí porque están en la librería de la iglesia, forrados. Este es mi primer libro, Una mujer promovida a las alturas. Ok.
Este libro nació de la profundidad a la que Dios me llevó estudiando el libro de los Efesios. Ya. Es mi carta favorita del apóstol Pablo. Los Efesios. Los Efesios, porque es que ahí es donde habla quién es Cristo y quién soy yo en Cristo. ¿Quién es la iglesia? La iglesia no es un culto del domingo. Ay, Dios mío. Este es mi segundo libro, Misterios del Reino. Son como temas, hay personas que lo tienen y lo usan como si fuera un devocional, aunque no lo es. Pero puede ser un tema como para devocional, incluso para ayudar a los predicadores. Ya. Son temas que están en la Biblia y como que los pasamos por alto. Exacto. Pero, de hecho, ahí hay un tema muy poderoso que si cuando tú lo tengas en tu mano te vas a dar cuenta que valdría la pena hacer algún contenido. Y es la gloria del ascenso. El ascenso acelerado que se usa hoy en el ministerio, no es así la cosa. Para llegar al palacio, primero tiene que atravesar el desierto. No hay atajos. Yo, de la cárcel al palacio es que se llega. Qué bueno. Y mi tercer libro, que es Destetados, direccionando a las tropas del relevo. Este libro es mayormente para líderes y jóvenes. O sea, hay una generación que nos va a relevar a nosotros los líderes de hoy, ¿verdad? Pero tienen que crear carácter, capacitarse y prepararse. De eso se trata ese libro. Claro. Mi cuarto libro es una novela, pastora, sí, una novela cristiana. Yo le digo a los perezosos para leer la Biblia, bueno, lea mi novela y luego se va a motivar a leer la Biblia. Porque en este pequeñito libro, es un libro de bolsillo, esa novela es la historia de Génesis, Apocalipsis. Oh, wow. Está resumida ahí. Mira qué bien. Y mi último libro, que es Compañeros de Trinchera, te decía ahorita, este libro es apuntando a la vida pastoral. Lo que nadie nos cuenta de los pastores está escrito ahí. Muy bien. Desde el zapato de un pastor. Ya. Bueno, pastora, yo le agradezco, de verdad, yo me siento honrado y me ha gustado. Me ha gustado el conversatorio. Qué bueno. Yo espero que la audiencia así lo haya gustado, así que no le voy a decir muchas cosas porque ya tenemos el compromiso de seguir creando para la audiencia. Estamos para eso, para servir y seguir conectando para que se extienda el reino y más personas puedan ser bendecidas. Amén. Ya para terminar, la iglesia, ¿dónde está ubicada? ¿Cómo se llama? Su horario de servicio. Bien, nuestra iglesia es Asamblea de Dios Casa de Vida. Estamos ubicados aquí en la calle Duarte de Brisas del Este. Estamos bien al lado del Play. En Brisas del Este hay un solo Play. Al lado de este Play está Casa de Vida. Estamos los servicios domingo 10 de la mañana, miércoles 7:30 de la noche y jueves nuestra escuela dominical. Los sábados tenemos diferentes actividades porque tenemos tanto actividades del Ministerio de Parejas como también actividades de los jóvenes y las damas. O sea que cualquier sábado aquí hay fuego, candela, chepa, chepa acá. Bueno, pues a la audiencia comparta este contenido. Vamos a dejar las plataformas de la pastora por aquí para que ustedes también la sigan. Así que hasta una próxima entrega, hasta un próximo contenido, compártalo, suscríbase y Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga. Fue un placer para mí, un honor de verdad compartir este momento y como siempre me he caracterizado, mi deleite es dar lo que Dios me da para adelante, que no se estanque, sino que otros lo reciban. Amén. Dios le bendiga. Ahora, ¿qué decía? Ahí, así mismito, no, mirando la cámara. Ahí, no, baja un poquito la cabeza. Ahí está bien. Ya. ¿Ya, pastora?